Intenso debate presidencial. Eso es lo que se dio esta mañana entre Janet Jara, candidata presidencial por el Partido Comunista, y la representante del oficialismo y por tanto continuación del gobierno de Gabriel Boric, con José Antonio Kast, el candidato presidencial del Partido Republicano, que tuvieron su primer encuentro presidencial de esta segunda vuelta, en lo que se caracterizó como una instancia con numerosos ataques, una Jara bastante agresiva y que interrumpía constantemente a Kast, pero que vale la pena anunciar que ella necesita, tomando en cuenta la posición en la que se encuentra ahora a nivel electoral, que con bastante desventaja al obtener en primera vuelta los peores resultados de la izquierda en su conjunto desde 1954 en una presidencial, y simultáneamente, según absolutamente todos los datos de encuestas y datos electorales, ella estaría perdiendo como por 15 a 20 puntos, o sea, una diferencia amplia. Necesita arrasar en todas las instancias posibles para tener alguna posibilidad de obtener votantes y de esa manera poder ganar, aunque sea prácticamente imposible. Y dentro de eso, se caracterizó por hacer interrupciones constantes y actos bien agresivos en contra de Kast a lo largo del debate. El gobierno se tiene que dedicar a la buena gestión, y la buena gestión hace que esto podría haber estado listo ya, funcionando, como la desaladora que hizo Pelambre, que mencionó, para no sé si dijiste desaladora o embalse, pero... es desaladora, perdón. Ya, porque dijiste embalse sí, al principio. Entonces, lo importante es tenerla. Y los trámites y la burocracia para llegar a poder licitarla de Coquimbo, siendo que ya tenías un ejemplo, y además cuando tú licitas, ¿a quién se la licitas? ¿Se la licitas a la misma empresa que provee del agua del abastecimiento, o la construye el Estado y después la hace? Porque si lo haces así, si la construye el Estado y después se la entregas, no cumple con los requerimientos que tiene la empresa sanitaria. Por lo tanto, la vas a tener y después la empresa sanitaria te va a decir, oiga, pero yo soy el que proveo el agua yo proveo el agua potable, y la manera que usted hizo la desaladora no es la que corresponde. De nuevo, gestión, conocimiento. Sí. Interesante, porque como el agua es un derecho, yo por lo menos creo que le tiene que llegar a todos los chilenos y chilenas. Algunos creen que el agua se debe privatizar y debe ser en todos lados el mismo bien de consumo como otras cosas, ¿no? Los que persiguen la concentración económica, pero la verdad, pienso muy distinto y es súper fácil echarle siempre la culpa de alguien de alguna cosa a los demás. El tema es cómo yo como futura presidenta o presidente voy a construir, y eso es lo que aquí no está sobre la mesa. Solo José Antonio Kast. Damos la palabra ya a Catalina Litin. Sí, lo que pasa es que Julia Cortés nos hizo pregunta concreta. Si de ahí nos vamos a Julieta, ir a querido. Julieta. Si nos hace una pregunta concreta, terminamos en el tema de los derechos de agua, no estamos saliendo del foco a lo que a ella le interesa. Yo le podría decir que cuando se inauguró cuando tú te sales y hablas del tema de los trámites del gobierno, ¿tú crees que con eso va a mejorar la pobreza en las zonas rurales? Lógico, porque con eso va a llegar el agua. No, eliminando los trámites burocráticos. Te digo que Julieta preguntó de todo, de la pobreza, de la conectividad, de la desigualdad, que es lo de fondo. Pero como a ti te da solo por pegarle al gobierno y a los trámites y no tienes propuestas de futuro, por eso evaden los debates. Hoy día lo único que hace de nuevo es criticar, construir. Y nada de construir. Avancemos. Después de este corte comercial, puedo decirle que... ¿Cuál sería el corte comercial? ¿No te parece un poquito irrespetuoso tu trato? A ver, después de que Janet haga sus presentaciones de los debates y todo, quiero decir algo, que es que se inauguró una planta desaladora gigantesca de Pelambres, y el presidente de la República fue a reconocer o a inaugurar y solo tuvo crítica para los que la hicieron. Eso no es tener buena gestión. Bueno, pero conversalo con él. Aquí estamos respondiendo a la Julieta de Daniela. No, es que tú eras ministra mientras él decía. Yo era ministra y tú fuiste diputado 16 años. Y no hiciste nada porque llegara el agua a las personas. Nada. 16 años diputado. Eso fue lo que más caracterizó al menos la participación de Jara, que vale la pena decir no fue más significativa más allá de eso. Tuvo mucha interrupción, lo hizo en un ambiente como cooperativa que tiene claras tendencias partidistas ideológicas que favorecen a Jara desde hace décadas, siempre ha sido así, y que incluso los periodistas que estaban ahí, las periodistas para decir en realidad, como los invitados, estaban preguntas que eran mucho más amigables hacia Jara y se notaban las preferencias más hacia ella, pero no logró, diría, arrasar ni destacarse. Tuvo un buen inicio del debate donde Kast estaba un poco más pasivo, pero él simplemente la ignoraba constantemente y ya no logró hacer un enganche lo suficientemente bueno. Y dentro de eso, también vale la pena tomar en cuenta que cometió ciertos errores. En particular, lo que sí podemos observar es que Kast le pasó bastante
por encima con respecto a las acusaciones de corrupción o de irregularidades, ya que ella trató de imputarle por escándalos vinculados a congresistas de su partido, y él le respondió con bastante dureza con respecto al caso de fundaciones, el caso Monsalve y el de Catalina Pérez. Pero Janet lo tiene de vocero al gobernador de Antofagasta, el famoso por el mural, el de Catalina Pérez, el gobernador de Antofagasta, que está hoy día sujeto de interés, ¿no es cierto?, de la Fiscalía por el tema de la fundación del señor Larraín, del mural más caro de Chile, donde se robaron la plata de los más pobres en los campamentos. Entonces, yo me iría al fondo. El fondo es que hay que aplicar la ley. Las personas que cometen un ilícito tienen que irse presas. Algunos están en proceso de investigación. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como Estado? No mirar para atrás, es mirar para adelante. ¿Cómo le vamos a liberar las trabas? ¿Cómo vamos a hacer que Cercotec, que FOSI, con liderazgo, con preocupación y ocupación de quien esté a cargo, no diciendo, por ejemplo, y vuelvo al tema de las viviendas, el ministro de la Vivienda tiene toda la plata y dice, yo no soy el jefe de la reconstrucción de Viña, y ahí están las casas quemadas. Eso es una vergüenza. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia entre alguien que lidera un gobierno y alguien que administra el desastre que hay. Y también decir que nosotros estamos de una sola línea. Nunca le prestaríamos la moneda a un abusador como Monsalve para que se despida de todo Chile. Gracias. Y además de eso, yo diría que esto le va a costar más caro a Jara, tiene que ver su discurso con respecto a la inmigración ilegal que hay en Chile. Uno de los temas principales de votación en nuestro país, además de la seguridad y la economía, es la inmigración. Y en particular el ingreso ilegal de personas a Chile es una de las preocupaciones principales de la población chilena, más allá si son de izquierda o de derecha. Es un problema transversal y que genera molestia amplia. Pero uno de los invitados que trajeron era el Servicio Jesuita Migrante, ¿no?, que son los que más intentan impulsar políticas que apoyen a aquellos que ingresan ilegalmente al país. Por lo tanto, no solo son Chile, en varios países. Hay una razón por la cual tanta gente le tiene desagrado a los jesuitas por sus vínculos con causas a lo menos curiosas. Y con las propuestas que hacen, ¿no? Y dentro de eso preguntaban políticas muy pro inmigrante ilegal y de regularización, lo empujaban en esa dirección. Y lo que ahí es curioso es que ahí tuvo buen momento Kast, que hablaba justamente de poner más mano dura y de hacer deportaciones con respecto a la inmigración ilegal, que eso le juega a favor, mientras que el caso de Jara ya empieza a hablar de este empadronamiento, que es el proceso previo a la regularización, porque justamente ese es el empadronamiento, la estructura donde ves las personas, etcétera, les tienes catalogados, y porque ella dice que a los otros que no se empadronen, a esos sí los deportan, porque a los que sí se empadronen, que ingresaban también ilegalmente, en la práctica después viene el proceso de masiva regularización, que en la práctica es una recompensa para aquel que incumplió las normativas locales, que se pasó por encima incluso las normas que los inmigrantes que legalmente llegaron a Chile sí cumplieron, y también de esa manera acceden a servicios que justamente se pagan con los impuestos de la población chilena y que por lo tanto les dan privilegio a ellos después porque se considera que están en una situación de precariedad al venir de afuera. Eso por lo como se entiende la legislación chilena y su interpretación. Lo primero para poder tener confianza en alguien es que esté de manera regular en Chile, no de manera irregular. Y eso se hace entrando por la puerta y no por la ventana. Okay. Por eso hemos señalado que esas 300.000 y tantas personas que están en condición irregular tienen que salir del país. Y les quedan 104 días para salir voluntariamente. Si no lo hacen, nosotros el día que vayamos aplicando la autoridad, el control, le vamos a decir, mire, usted está irregular, tiene que abandonar el país, pero hoy día tiene que irse con lo opuesto. Yo creo que lo que no podemos hacer es hacer propuestas que no sean factibles, porque estuve sacando la cuenta para enviar 330.000 personas extranjeras que hoy día se estiman como los irregulares, ¿cierto? Afuera habría que enviar 9 vuelos diarios todos los días durante un año. O al revés, habría que enviar un vuelo diario todos los días durante 9 años. Entonces, las propuestas populistas creo que no sirven. Lo que hay que hacer es hacerse cargo de la realidad. Por eso creo que empadronar obligatoriamente y expulsar a los que no se empadronen es la clave. Y los empadronados tienen que cumplir, ¿cierto?, con algunos requisitos: vínculos familiares, trabajo activo y no tener antecedentes penales. Ahora, lo que no podemos proponer es una puerta giratoria en la frontera. Decirles salgan hoy día porque mañana los vuelvo a dejar entrar. Encuentro que es muy irresponsable porque efectivamente la casa está llena y la casa hay que ordenarla. Pero eso tiene que ser con seriedad. Entonces ahí yo creo que Kast le jugó más a favor ser más duro en esa materia. Yo diría que también posteriormente se manejó bastante bien cuando hubo que hablar más bien de economía. Ahí habló más de temas pro emprendimiento, temas de seguridad, como temas migratorios y economía, los manejó mejor. Donde fue más débil, que fue en el primer tercio del debate,
fue porque los que estaban haciendo preguntas eran de cosas que ya no se están hablando tanto en la presidencial, pero que tenían que ver con lo que se llama el gasto social, o algunas cosas en los campamentos, o de elementos que benefician a funcionarios públicos, y todas las preguntas enfocadas más de un punto de vista más colectivista. Y es cierto que siempre Kast no ha sido muy bueno su fuerte discutir sobre esas materias. Hay respuestas en visiones pro mercado que se pueden dar buenas contra eso, pero que Kast justamente no las ha tomado. También su estilo, hay que decirlo, es de un estilo muy piñerista, está bien ambiguo, y en gran parte lo que está intentando hacer es que, como está con amplia ventaja según todos los datos, no le responde prácticamente a Jara. De repente una que otra cosa como lo que vimos, pero en general ha tomado una posición de tratar de ignorarla, de criticar más al gobierno de Boric, hacer un par de propuestas más concretas y después simplemente no tomarla mucho en cuenta. Es la misma razón por la cual creo que no va a ir a numerosos debates, y solo quedan, después de este, que fue el primero, dos, que es el de Archie y el de Anatel. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. De todas maneras, no diría que Kast ni razón nada por el estilo, pero tampoco Jara, y en la práctica, como esto mantiene el status quo, y no creo que esto cambie significativamente la opinión de ningún votante, sea de Jara o de Kast o de los indecisos o los que van por el nulo, termina beneficiando en la práctica a Kast, porque Kast lleva ventaja. Si todo se mantiene igual, pero Jara llevara ventaja, eso la beneficiaría. Pero como ahora la situación es muy beneficiosa para Kast y es muy perjudicial para Jara, el hecho de que este debate no haya cambiado nada y deje todo igual, termina siendo una victoria táctica, al menos para Kast, al evitar perder justamente apoyo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les pareció este debate? ¿Creen que fue bueno, que fue malo? ¿Qué les pareció también la actitud de Jara, que hay que decirlo, súper desagradable, muy descortés y que constantemente interrumpe y tiene unas bajadas comunicacionales que son tan cínicas, dicen doy no el amor y que el respeto, y después súper agresiva, súper desagradable y con unos tonos que suenan como que fueran amigables, pero se nota que están siendo sumamente cínicos? A mí al menos me genera anticuerpo a nivel personal, incluso ese estilo tan doble cara que tiene ella para actuar, pero bueno, todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, les recuerdo que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.